Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la actividad del día de hoy. Vamos a platicar sobre un tema, pues no solo importante, sino que es muy frecuente en la consulta hospitalaria, en la consulta intrahospitalaria, en la consulta ambulatoria, o sea, en las clínicas de atención ambulatoria, en la especialidad que quieran, así sean ortopedistas y sobre todo ginecólogos. Los ginecólogos lo ven muy frecuentemente, los pediatras y bueno, no digamos los internistas, la infección de tracto urinario. Vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Sánchez con este tema. Preparó bastante bien la presentación y vamos a discutir algunos aspectos importantes del manejo clínico de estas situaciones. Eh, y una situación importante también en relación a las infecciones de tracto urinario recurrentes, que al final la doctora también nos va a platicar sobre este punto. Antes de iniciar, solamente quiero aclarar dos cosas. Una es, bueno, están relacionadas con lo que platicamos en la clase anterior de hepatitis. Yo les comentaba en aquella ocasión que existen cuadros de hepatitis anictérica, y efectivamente existen, pero el porcentaje o la frecuencia es mucho mayor de lo que yo en principio comenté. Revisando algunos datos, resulta que hasta un 70-80% de los casos de hepatitis viral en edad pediátrica pueden ser anictéricos y pues eso afecta un poquito en el momento del diagnóstico. Hay que tener el índice de sospecha pues siempre presente para pensar en estas posibilidades, sobre todo cuando hay cuadros de cansancio, fatiga, fiebre, dolor abdominal inespecífico o diarrea incluso, aún sin las características hallazgos de acolia y coluria. Y el otro dato tiene que ver con el costo del tratamiento para hepatitis C, del tratamiento curativo en este caso. Resulta que yo les comenté que el costo tiene más o menos un valor de 80 a 100 mil quetzales, pero me equivoqué porque son de 80 a 100 mil dólares, no quetzales. Entonces, solo aclarando ese punto, y por eso es lo importante, de que ustedes deriven a los pacientes a los programas de atención de este tipo de problemas, sobre todo en el Hospital Roosevelt, para que les puedan ofrecer y dar el tratamiento y darle seguimiento. Así que, aclarados esos dos temas, vamos a empezar con la actividad del día de hoy, a cargo de la doctora Sánchez González. Adelante, doctora. Bien, buenas tardes a todos, compañeros y doctores. Y pues como bien decía el doctor, pues vamos a hablar un poquito sobre infección del tracto urinario, ¿verdad, Ito? Que bueno, es una entidad bastante común y dolorosa que ha disminuido debido al tratamiento antibiótico actual. Antes se sabía que provocaba grandes complicaciones. Y pues la manifestación más habitual va a ser la cistitis aguda, como vamos a ver más adelante. Bueno, hablando un poquito de historia, solo tres datos así muy importantes que menciona el libro es que Hipócrates, ¿verdad? Uno de los grandes médicos antiguos, al tratar sobre una enfermedad que al parecer era una cistitis aguda, señaló que podía persistir durante un año antes de mostrar curación o empeorar y afectar a los riñones. También a comienzos del siglo XX va a iniciar el desarrollo de tratamientos, pero estos eran relativamente ineficaces y la infección persistía un año antes de mostrar algún tipo de curación, ¿verdad? A pesar digamos, el tratamiento que antes persistía incluso después de 3 semanas, ¿verdad? Entonces estos tratamientos terminaron siendo descartados. Después, en la década de 1950, ¿verdad? Se encontró el primer fármaco tolerable y eficaz, y esta es la nitrofurantoína, de la que vamos a hablar después, porque incluso es un tratamiento, perdón, un fármaco que se sigue utilizando hoy en día para para los diversos síndromes que implica la ITO. Solo comentario en este punto, doctora, relacionado con la nitrofurantoína. Lo que ha sucedido a través de la historia, desde que empezaron a utilizarse antibióticos para las diferentes condiciones y entre ellas el cuadro de infección urinaria, es que en un principio los antibióticos que fueron eficaces para una condición X empiezan a dar problema porque los microorganismos van generando resistencia y esa resistencia se va ampliando de manera que lo que ha ayudado en alguna medida para contener esta situación es hacer una especie de rotación de antibióticos, rotación de uso de antibióticos. La nitrofurantoína hasta hace unos 5 o 6 años
tal vez un poco más, unos 8. Todavía no había retomado el papel que tiene otra vez en la actualidad, pero efectivamente, en un principio fue uno de los antibióticos más eficaces para tratar infecciones del tracto urinario, y luego, más o menos en los 80, realmente perdió mucha eficacia porque todas las bacterias desarrollaron resistencia. Sin embargo, el hecho de haberlo dejado de utilizar en aquel momento permitió que 20 años después, 20, 25 años después, volviera a poderse utilizar. Y en la actualidad es uno de los más útiles porque pues las bacterias tienen un perfil de sensibilidad bastante adecuado para este tipo de antibióticos. Así que solamente comentar ese complemento. Adelante, doctor. Bien, bueno, antes de hablar de los síndromes en sí de la ITU, ¿verdad? Siempre conviene hablar un poquito de las definiciones que habla el libro. Y bueno, el libro habla de que la ITU tiene, digamos, comprende la bacteriuria sintomática, la ASB, la cistitis, la prostatitis y la pielonefritis. Y tanto la bacteriuria sintomática como la ITU sintomática implica bacterias, leucocitos y citocinas inflamatorias en la orina, ¿verdad? Como vamos a ver después ya en el diagnóstico. El libro, de cierta forma, clasifica la ITU en el cuadrito este que coloqué a la derecha, que es una ITU sin complicaciones, ITU complicada asociada al uso de catéter, ITU recurrente y bacteriuria sintomática. Para el ITU sin complicaciones, se refiere a una cistitis o pielonefritis aguda en mujeres no embarazadas, ¿verdad? Porque el hecho de que la mujer sea embarazada, pues ya implica que no va a ser sin complicaciones. También en no hospitalizadas sin anomalías anatómicas ni instrumentos en las vías urinarias. Ahora, la ITU complicada, el libro no habla mucho sobre esto, realmente lo único que dice es que son todas las demás como causas que no implican las ITU sin complicaciones. Entonces investigué un poquito más y era más que todo en las mujeres gestantes, las que ocurren en hombres, las que ocurren por obstrucción en inmunocomprometidos, las que causan sí, insuficiencia renal, las que ocurren por algún trasplante renal, neuropatía obstructiva de causa neurológica, o en personas con factores de riesgo de ITU recurrente o persistente, ¿verdad? Como litiasis, por ejemplo, o sondaje vesical. Después está la ITU asociada a catéter, que es la CAUTI, que esta ocurre en presencia de catéter urinario permanente, ¿verdad? O sea, de alguna sonda, sin evidencia de otras fuentes de infección, y se define por más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias en una muestra de orina de catéter, o en muestras de orinas obtenidas 48 horas después de retirado el catéter. Después están las ITU recurrentes. Estas ITUs son 3 ITUs en un año o 2 ITUs en los últimos 6 meses. Y estas ocurren por presencia de un nuevo factor de riesgo. Por ejemplo, ¿verdad? O el esfacelo de la capa epitelial externa de la vejiga, que sabemos que tiene función protectora, o sea, que la capa externa, ¿verdad? De la vejiga se desmorone, implica también una posibilidad de bacteriuria asintomática, o por alteración de la flora normal relacionada con antibióticos. Y bueno, y por último, la bacteriuria asintomática se genera sin que surjan síntomas atribuibles a la presencia de bacterias en las vías urinarias y casi nunca requiere tratamiento. Como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que es una entidad bastante común, pero que no requiere tratamiento y no genera síntomas tampoco. Comentario complementario acá con lo que la doctora acaba de comentar. Regresemos una... bueno, ya lo menciona en la siguiente, pero fíjense que para uno de los problemas más difíciles que tenemos en el manejo a largo plazo de los pacientes con infecciones del tracto urinario, primero es documentar que la infección se haya resuelto de forma exitosa. Generalmente, en un cuadro no complicado, ese proceso pues queda bajo el criterio clínico, o sea, no es necesario, no es indispensable hacer exámenes de orina posteriormente o cultivos después de un tratamiento antibiótico, toda vez que el paciente o la paciente haya mejorado, o sea, haya sentido mejor, ya no tenga síntomas, no tenga signos clínicos de infección, y bueno, uno no sospeche que hay algún problema en su evolución.
Sin embargo, en algunos casos, sobre todo si la paciente persiste con síntomas o se alivió y vuelve a presentar los síntomas o signos de infección urinaria, uno debe ya empezar a buscar factores de predisposición a recurrencia. Vamos a mencionarlos en un ratito, pero los grupos de mayor riesgo son los grupos geriátricos, o sea, las personas de más de 60, 65 años de edad, particularmente las mujeres o las personas que tengan alguna comorbilidad, ya sea de tipo anatómico, es decir, algún problema que esté generando obstrucción al flujo normal de orina, como problemas de la vejiga urinaria descendida o problemas de útero en el caso de las mujeres o problemas prostáticos en el caso de los varones, cuadros de prostatitis crónica recurrente también y algunas situaciones que tienen que ver con hábitos, por ejemplo, algunas costumbres de algún tipo de actividad sexual en particular que estén generando que los pacientes estén constantemente contaminando el largo uretral. Las mujeres postmenopáusicas son un grupo también particular de riesgo, aunque no tenga más de 65, porque los cambios que se dan por la hipoestrogenemia a nivel de la flora vaginal, no solamente por antibióticos, sino en este caso por los cambios hormonales, también pueden favorecer que hayan cambios a nivel del epitelio uretral que predispongan a una mayor capacidad de colonización de E. coli o de alguna otra bacteria que pueda generar infecciones y también a afección de los mecanismos normales de defensa natural de esa región. Cambia la flora bacteriana y proliferan bacterias que no son buenas para la paciente. Básicamente eso como complemento. Sigamos, doctora, por favor. Bien, ahora hablando de los factores de riesgo y la epidemiología, normalmente cuando nosotros escuchamos hablar sobre, em, disculpen, se mira la presentación. Solo veo, digamos, el fondo, pero no se ven las letras. Si quiere, vuelve a regresar, porque sí se había visto la vez pasada. Muy bien. Creo que ahí está. Ahí está, ya avanzó. Muy bien. Entonces, bueno, como decía, normalmente cuando pensamos en YouTube pensamos en mujeres porque realmente sí es más frecuente, ¿verdad? En las mujeres desde el año de vida hasta los 50 años, pero hay ciertas edades donde es más frecuente en hombres, como en el periodo neonatal. Y eso se debe normalmente a que los lactantes tienen con mayor frecuencia anomalías congénitas del aparato urinario, ¿verdad? En el caso de los varones. Después de los 50 años hay una incidencia casi igual en ambos géneros, ¿verdad? En el caso de las mujeres por ser posmenopáusicas y en el caso de los varones es más que todo por obstrucción, ¿verdad? O sea, porque hay más casos de obstrucción por hipertrofia prostática. Entonces, la incidencia es casi igual en ambos géneros. Y después de los 50, bueno, después de los 50 años, como decía, es casi igual en ambos géneros. Y del 50 al 80% de las mujeres en la población general se va a contagiar de una ITU durante al menos una vez en su vida, ¿verdad? Y la bacteriuria sintomática, ¿verdad? La ASB, en mujeres de 20 a 40 años, ¿verdad? La prevalencia es del 5% y de 40 a 50% en mujeres y varones de edad avanzada. Ahora hablando de los factores de riesgo, esto lo coloqué así como separando por algo así como por edades y por géneros. En mujeres, un factor de riesgo va a ser el uso de diafragma con espermicida. Como vamos a ver después en la patogenia, es más que todo porque el espermicida contiene un tóxico, ¿verdad? Para la microflora vaginal que se llama nonoxinol 9. Entonces, pues eso también implica un factor de riesgo, ¿verdad? Que una mujer use espermicida. También los coitos frecuentes y los antecedentes de ITU. En posmenopáusicas sanas, los factores de riesgo va a ser la actividad sexual, la diabetes mellitus y la incontinencia. En el caso de la diabetes mellitus, ¿verdad? Se sabe que va a ser de 2 a 3 veces mayor en mujeres, ¿verdad? Con diabetes mellitus que mujeres sin diabetes mellitus. Y eso normalmente está relacionado con el nivel de glucosa en sangre de la paciente, porque la glucosuria va a tener como, va a provocar un ambiente mejor para la prevalencia de estos microorganismos, para que ellos se puedan replicar, ¿verdad? Porque de hecho la
la glucosa en sí es pues un medio de cultivo y pues si hay mayor cantidad de azúcar en la orina, pues va a ser más frecuente que hayan más microorganismos, ¿verdad? Que puedan invadir las vías urinarias. En las jóvenes sanas, los factores de riesgo van a ser nuevos compañeros sexuales, haber tenido una ITU en los últimos 12 meses. Después, para la pielonefritis, un factor de riesgo va a ser la cistitis, ¿verdad? O sea, haber tenido cistitis, pues puede implicar que vaya a ocasionar una pielonefritis. La bacteriuria asintomática durante el embarazo puede provocar pielonefritis, como vamos a ver después igual en la patogenia, parto prematuro y recién nacido con bajo peso. En los varones, un factor de riesgo es no haber sido circuncidado, porque sobre todo el agente eh, patogénico de Escherichia coli, ¿verdad? Que es el más frecuente, va a tener como mayor facilitación para proliferar en el glande y en el prepucio y emigrar hacia las vías urinarias. Y finalmente, para la ITU recurrente, también hay como diferentes etapas en la vida que puede ser, que tienen diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, en la niñez, sobre todo en las niñas, de 6 meses a 5 años y con malformación renal, implica algún tipo de factor de riesgo para que se presente una ITU recurrente. Después de la niñez, en mujeres menores de 55 años, después de un episodio de cistitis aguda, van a tener hasta un 36% de posibilidad de presentar una segunda ITU en los próximos 12 meses, mientras que en las mayores de 55 años tienen una probabilidad de 53%. O sea, si vemos realmente el porcentaje es bastante mayor en las mayores de 55 años. Entonces implica que entre mayor edad, más probabilidad de tener una ITU recurrente. Y bueno, y también, ¿verdad? Que en las mujeres posmenopáusicas y ancianas, un factor de riesgo va a ser el antecedente de ITU antes de la menopausia. O sea, una mujer que antes de su menopausia ya tenía una ITU va a tener con mayor frecuencia una ITU recurrente. Y bueno, no sé si puedo pasar a la siguiente. Sí, solo comentarios complementarios aquí con esta. En relación al tratamiento de diabetes mellitus, recuerden que platicamos cuando hablamos de ese tema de una familia de medicamentos que se llaman inhibidores de SGLT2. Es un grupo de fármacos que han ido cobrando cada vez más relevancia en la práctica clínica cotidiana y que ahora no se utilizan solamente para pacientes con diabetes o para el control de la glucosa, sino que tienen otras indicaciones. Básicamente, por ejemplo, en el caso de pacientes con falla cardíaca congestiva, pues ya forman parte de las guías de tratamiento para esos pacientes y también para pacientes con nefropatía, independientemente de la causa. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que como su mecanismo de acción es inducir glucosuria, el riesgo o la posibilidad de que puedan tener infecciones urinarias esos pacientes o cuadros de infecciones genitales es mayor. Sin embargo, en el 95% de los casos, cuando esta complicación o este efecto adverso se presenta, eh, responden muy bien al esquema de tratamiento antibiótico habitual y casi nunca se complican realmente estas pacientes. O sea, no contraindica de hecho el poder utilizar este tipo de tratamiento. Esto por el tema de que la diabetes mellitus incrementa obviamente el riesgo de infección urinaria. La otra situación importante tiene que ver con esto que pues ya habíamos comentado, la mayor posibilidad de que los pacientes puedan tener infecciones urinarias en algunas condiciones. Por ejemplo, cuando la paciente tiene algún tipo de actividad sexual muy vigorosa, llamémosla así, esto puede generar que la persona desarrolle con más frecuencia infecciones urinarias. Una práctica que puede ayudarles a reducir eso es que se hidraten bien y que luego del acto sexual vayan y orinen. O sea, el hecho de que la paciente tenga micción postcoital reduce bastante el riesgo de infección. Y también si la paciente, y digo la porque casi la mayoría de casos de infección urinarias son en mujeres, por lo menos a nivel global. Entonces, el que se pueda hidratar bien, o sea, que tome una cantidad suficiente de agua pura al día y que eso permita que miccione con más frecuencia,
también permite reducir la colonización y el sobrecrecimiento bacteriano, reduciendo de esa manera hasta un 50% el riesgo de hitos recurrentes. O sea que por favor tomar en cuenta estos factores. Sigamos, doctora, por favor. Bien, aquí lo que coloqué fue una mnemotécnica que encontré en internet porque el libro no habla mucho sobre los factores de riesgo en las complicaciones de IT. Entonces encontré un mnemotécnico que es cintura, que digamos la C significa catéteres, la I tu previa, N es nene, o sea, varón. Ser varón implica pues que ya es probable que tenga alguna complicación de ITU. Trasplantado, uropatía obstructiva, reflujo y anomalías anatómicas. Esta solamente es como una imagen para, bueno, de complemento, ¿verdad? De cosas que no menciona tanto el libro. Y bueno, ahora sí de la etiología, pues sabemos que el más común van a ser los bacilos gram negativos esféricos que migraron a las vías urinarias. Si vemos prácticamente que el porcentaje mayor va a ser por Escherichia coli en todos los síndromes prácticamente de que implica la ITU. Por ejemplo, en la cistitis aguda, el porcentaje de Escherichia coli va a ser de 75 a 90%, mientras que, digamos, para Staphylococcus saprophyticus va a ser de 5 a 15% y de Klebsiella proteus, Enterococcus y Citrobacter va a ser de 5 a 10%. En las pielonefritis no complicadas, otra vez la Escherichia coli es la más frecuente, mientras que en una ITU complicada, que también puede ser por uso de catéter, otra vez la Escherichia coli va a ser la más frecuente, pero también ciertos bacilos gram negativos aerobios como una pseudomonas aeruginosa y Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Acinetobacter y Morganella. Y en las gram positivas, que van a ser bastante menos frecuentes que las gram negativas, tenemos los Enterococcus y el Staphylococcus aureus y algunas levaduras. Bien, hablando ya de patogenia, realmente la patogenia de la citus tal vez puede que no sea muy larga, pero sí hay que recordar siempre, ¿verdad?, que las vías urinarias van a ser la unidad anatómica unida por una columna continua de orina que va desde la uretra hasta los riñones. Es por esto que normalmente, digamos, una cistitis puede provocar una pielonefritis debido a que las bacterias ascienden, ¿verdad?, hacia los riñones porque es toda una o sea, realmente está todo unido, ¿verdad? Entonces ascienden y provocan la enfermedad. Bueno, el libro menciona este triangulito que se ve a la derecha, que implica microorganismo, entorno y hospedador. En el entorno, ¿verdad? Los factores ambientales, tenemos la ecología vaginal. Eso es porque la colonización del orificio vaginal y la zona periuretral por microorganismos de la flora intestinal, ¿verdad? Como Escherichia coli, pues es la fase inicial crítica en la patogenia, ¿verdad? O sea que el orificio vaginal y la zona periuretral, ¿verdad?, sea invadida por estos microorganismos es lo principal dentro de la patogenia de la hipo. Entonces, pues por ejemplo, como decíamos, ¿verdad?, en los factores de riesgo, el usar espermicida es un factor de riesgo debido a el compuesto, ¿verdad?, que decía que era tóxico, ¿verdad?, el nonoxinol, porque es tóxico para la microflora vaginal normal, por lo que su uso implica mayor riesgo, ¿verdad?, porque hay menos protección. En las posmenopáusicas también, que era un factor de riesgo, ¿verdad? Lo que ocurre es que los lactobacilos vaginales que habían estado predominando hasta antes de la menopausia se van a sustituir por la colonización de bacterias gram negativas. Entonces, pues la paciente ya va a tener bastantes más posibilidades también debido a la disminución de la actividad estrogénica. Em, También aquí mismo abajo, pues menciona las anomalías anatómicas y retención de orina, ¿verdad? Entonces, en esto implica más que todo, pues, trastornos que permitan la éstasis o la obstrucción, ¿verdad? Van a predisponer a la persona a contraer una ITU, como por ejemplo los cuerpos extraños, dígase una zona vesical o algún cálculo, que aporten superficies inertes para la colonización bacteriana y la formación de alguna biocapa persistente. Entonces, factores como el reflujo vesicoureteral, la obstrucción ureteral por hipertrofia prostática, ¿verdad? En los hombres de edad avanzada,
una vejiga neurógena y cirugía, ¿verdad?, de desviación urinaria van a generar un entorno adecuado para que surja una ITU. En las embarazadas, que también habíamos dicho que era un factor de riesgo para desarrollar una ITU complicada, lo que ocurre es que va a haber inhibición del peristaltismo ureteral y la hipotonía de uréteres van a originar el reflujo vesículo-ureteral, ¿verdad?, causando pielonefritis. Y más que todo en las mujeres jóvenes, ¿verdad?, y en las niñas, va a haber más predisposición, ¿verdad?, a que el entorno, ¿verdad?, la distancia entre la uretra y el ano es más corta. Entonces, pues va a haber más facilitación para que los microorganismos viajen, ¿verdad?, hacia la uretra y causen ya la infección. Después, los factores del hospedador se encuentran antecedentes genéticos. Esto es porque normalmente la ITU en las mujeres jóvenes va a ser más frecuente, ¿verdad? Sobre todo la ITU recurrente, si tienen un antecedente materno de ITU recurrente. En las ITU recurrentes, lo que ocurre es que las bacterias uropatógenas se van a fijar a las células de la mucosa vaginal y periuretral con una frecuencia hasta 3 veces mayor, ¿verdad?, que células de la mucosa en pacientes sin infecciones recurrentes. También, ¿verdad?, un factor de riesgo igual del hospedador, en el caso de la patogenia, van a ser que las células epiteliales de mujeres que no secretan antígenos de ciertos grupos sanguíneos pueden tener tipos específicos o mayor número de receptores a los que se liga la Escherichia coli. Esto pues va a facilitar la colonización. Y también algunas mutaciones de genes de respuestas inmunitarias del hospedador. Pues han sido vinculadas con la ITU y pielonefritis recurrente. Entonces, realmente en los factores del hospedador implican más que todo factores genéticos, ¿verdad? Como decía. Y por último, los del microorganismo, o sea, las características en sí del agente que provoca la enfermedad, pues, digamos, en el caso de las Escherichia coli, están vinculadas, ¿verdad?, a que tienen sistemas de adquisición de metales de hierro, también forman biopelículas, cápsulas y algunas adhesinas, ¿verdad?, que lo que hacen es unirse con los receptores específicos en la superficie de las células uroepiteliales. Y el libro menciona algunas adhesinas, por ejemplo, las adhesinas de las fibrinas P que se unen al antígeno P del grupo sanguíneo que contiene un residuo de galactosa. También otro factor aquí del microorganismo, sobre todo de la Escherichia coli, es que tienen estructuras proteínicas capilariformes y también tienen adhesinas pelo tipo 1, que poseen aquí sí todas las cepas de Escherichia coli y van a iniciar la infección vesical al mediar la unión a la manosa de la superficie luminal de las células uroepiteliales de la vejiga. O sea, realmente los factores del agente, ¿verdad?, implican pues una parte importante en la patogenia, ¿verdad? En el caso de la Escherichia coli, pues tiene bastante importancia las adhesinas que presenta, ¿verdad? Y no sé si puedo seguir. De acuerdo, sí, sigamos, ahí estamos re bien con la explicación, doctora. Adelante. Bueno, para todos recuerden que si tienen alguna duda o quieren reforzar algo, pueden interrumpir, preguntar, levantar la mano y todo, pero hasta donde vamos pienso que está muy bien explicado. Doctora, adelante. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de síndromes. Y bueno, a mí me pareció importante separar todas las características clínicas que padece un paciente con una infección urinaria baja y con una infección urinaria alta. Esto recuerdo bien que lo vimos en semiología el año pasado y si ustedes recordarán, pues algo importante de diferenciar son los signos. Un signo muy específico para la infección urinaria alta va a ser la fiebre. Y por medio de, digamos, este signo podemos diferenciar fácilmente que es una infección urinaria alta, ya que en la infección urinaria baja pues no se va a presentar. Otros síntomas para la infección urinaria alta va a ser dolor renal, aumento de la temperatura corporal, síntomas de la infección urinaria baja, ¿verdad?, que son los que ahorita voy a mencionar. También náuseas y vómitos, ¿verdad?, debido a las múltiples conexiones existentes entre los plexos renal, celíaco y mesentérico.
Y de la infección urinaria baja van a ser disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor hipogástrica, urgencia miccional, estranguria e incontinencia urinaria, ¿verdad? Pero algo que es muy necesario que se tome en cuenta es que la infección urinaria alta provoca fiebre, ¿verdad? Y la baja no. Bueno, y que también la alta, ¿verdad? Solo para recordar, implica el riñón y el uréter, y la baja implica la vejiga y la uretra. Bien, ahora el libro ya clasifica la ITU con estos síndromes. De primero está la bacteriuria sintomática, que esta realmente, para simplificar, es una enfermedad que se produce sin síntomas, pero que por la bacteriuria en un cultivo de orina, pues va a significar que va a haber una bacteriuria sintomática, o sea que sí hay bacteriuria, pero que esta no ocasiona síntomas. Después, para la cistitis existen algunos síntomas típicos como la disuria, la polaquiria y la urgencia para la micción, y hay otros que no son típicos como la nicturia, la dificultad para la emisión del chorro, molestias suprapúbicas, hematuria, dolor en el flanco dorsal general lateral debido a la afectación de la zona superior de las vías urinarias, y la fiebre, que la fiebre realmente no implica tanto una infección urinaria baja, ¿verdad? Sino que es una alta. O sea, si se presenta fiebre en un paciente con cistitis, siempre se debe sospechar de una infección urinaria alta, porque es un signo de infección invasora de los riñones, ¿verdad? O sea, que ya los microorganismos ascendieron y ya afectaron los riñones, entonces se produce fiebre. Después, en la pielonefritis, la poco intensa va a presentar febrícula con lumbalgia o sin ella o dolor en el ángulo costovertebral. Y la intensa provoca fiebre alta, escalofríos, náusea, vómitos y dolor en el flanco, dorso, ambos sitios. Y la fiebre es una diferencia principal entre la cistitis y pielonefritis. Em, Porque la pielonefritis pues sí presenta fiebre, como decía, pues ya es una enfermedad de una infección urinaria alta, mientras que la cistitis es de la baja, entonces no debería de presentar fiebre. Pero en la pielonefritis se va a presentar una fiebre en valla de picos, que son picos altos que muestran curación en 72 horas después de haber emprendido el tratamiento. Bueno, los tipos de pielonefritis lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La prostatitis se divide en bacteriana aguda y en bacteriana crónica. La bacteriana aguda implica disuria, polaquiuria, dolor en la zona prostática, pélvica o perineal. Además, pues puede presentar fiebre, escalofríos, síntomas de obstrucción del cuello vesical. La fiebre, como decía, más que todo es por ascensión de los microorganismos y afectación, pues ya de las vías urinarias altas. Y la prostatitis bacteriana crónica implica episodios recurrentes de cistitis más dolor pélvico y perineal. Y por último, pues la ITU complicada ocurren como un episodio sintomático de cistitis o pielonefritis en personas con predisposición anatómica a la infección, ¿verdad? Alguna malformación. O con un cuerpo extraño en las vías urinarias o con factores que provocan respuesta tardía al tratamiento. Entonces, siguiendo hablando de la pielonefritis, el libro En menciona... relación, solo un comentario adicional ahí con la diapositiva anterior. Con los cuadros de prostatitis es importante tomar un par de asuntos en cuenta. Primero, cuando ustedes le hacen el examen de orina al paciente o al paciente, no van a encontrar muchos datos o no datos tan marcados de inflamación como uno puede encontrar en otros cuadros en el examen de orina, con presencia de leucocitos altos, incluso en el cuadro de cistitis pueden haber eritrocitos elevados, bacterias abundantes, nitritos. En estos pacientes la orina luce aparentemente, digamos, muy normal, o sea, los leucos apenas llegan al límite superior normal, pero el paciente se siente muy mal, está con fiebre, náuseas, dolor. Sí es importante tomar eso en cuenta. Y lo otro es, ya cuando veamos la parte de tratamiento, estos pacientes con prostatitis necesitan, cuando el caso es agudo, necesitan por lo menos 3 semanas de tratamiento continuo. Y si es una prostatitis crónica, los pacientes pueden requerir hasta 6, 8 semanas de tratamiento continuo para resolver totalmente el problema. Porque si les damos solo de 7 a 10 días, como habitualmente hacemos, esos pacientes van a estar recurriendo y recurriendo y recurriendo con las molestias. Entonces, por favor, recuerden siempre que los pacientes con prostatitis se caracterizan por tener hallazgos en la orina no
no típicos, no tan marcados de inflamación y necesitan tratamientos antibióticos, esquemas más prolongados que un cuadro de infección urinaria, digamos, habitual o común y corriente. Y característicamente puede existir elevación del antígeno prostático como una especie de marcador, pues, precisamente de esa inflamación. Sigamos, doctora, gracias. Bien, entonces, la pielonefritis, cuando es una pielonefritis enfisematosa, va a ser una pielonefritis intensa que se acompaña de gases en los tejidos renales y perirrenales y surgen casi exclusivamente en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, aquí coloqué pues la misma foto que se encuentra en el libro. Es una tomografía, ¿verdad? Donde, pues aquí la flecha larga lo que muestra es la destrucción del parénquima renal por el patógeno. Y esta flecha que aquí se encuentra, la cortita, pues se muestra que es el gas que se propagó a través del espacio retroperitoneal. Entonces realmente es la destrucción del parénquima renal y el gas, ¿verdad? Y la xantogranulomatosa, esa ocurre cuando hay una obstrucción crónica por cálculos en asta de cierre y más la infección crónica van a ocasionar la destrucción supurada de tejidos renales. Entonces, en un estudio histopatológico, el tejido residual, o sea, el tejido se muestra con color amarillento, con infiltración de macrófagos llenos de lípidos. Entonces, aquí se muestra re bien en la imagen, ¿verdad? Estos son los que mencionaba, los cálculos en asta de ciervo, como este de aquí, ¿verdad? Este es, pues, que ya se extrajo pero, y dejó como esta compresión. Entonces, estos son los cálculos, más la infección crónica, pues provoca ya una destrucción supurada, ¿verdad? Y todas estas partes amarillentas, ¿verdad? Que mencionaba, que se van a encontrar en el estudio histopatológico. Bien, ahora hablando del diagnóstico, siempre en prácticamente todas las enfermedades, pero en esta específicamente, lo que va a ayudar bastante va a ser una anamnesis bien detallada, ¿verdad? Aquí, este cuadro de aquí lo saqué del libro y bueno, después hablo más detalladamente de cada cosa, ¿verdad? Pero lo más importante, como decía, siempre va a ser la anamnesis, algunas características del paciente, como por ejemplo, si es varón, si digamos, es de edad avanzada, si es posmenopáusica, todo eso ya va a implicar de cierta forma que se vaya a complicar, ¿verdad? La ITU. Ahora ya hablando más específicamente, ¿verdad? Del diagnóstico. En primer lugar, como decía, una anamnesis detallada. Este tiene un gran valor predictivo en casos sobre todo de cistitis sin complicaciones, pero también de cistitis con complicaciones, ¿verdad? Para ambas debería de servir. Entonces, de primero en mujeres no embarazadas, incluso no se van a necesitar pruebas de laboratorio si no hay elementos como secreción vaginal y factores de complicación, ¿verdad? Que estén presentes factores de riesgo para ITU. Entonces, la posibilidad de que exista una ITU es hasta del 90%, ¿verdad? Con una anamnesis sería más que suficiente y ya no se necesitan otras pruebas. Entonces, esa es la importancia de tener una buena anamnesis. Bueno, pero si no es suficiente, siempre se pueden utilizar el método de tira colorimétrica de orina, ¿verdad? Que es, creo que una que ya todos conocemos, y que es esta que está aquí abajito, ¿verdad? Y esta es importante en el hecho de que el libro la menciona bastante y creo que todos hemos visto ya en el hospital. Y el resultado positivo para una ITU siempre va a ser la positividad de nitritos o esterasa leucocítica, porque solamente la familia de enterobacterias, ¿verdad? Van a convertir el nitrato en nitrito. Entonces, algo importante es que es necesario que este se acumule suficiente en la orina para que se active el nivel de umbral de la infección. Entonces, en una mujer, digamos, con cistitis aguda que recibe líquidos de forma forzada y tiene muchas micciones, entonces pues ya no se van a acumular, ¿verdad? Suficientemente el nitrito y habrá menos posibilidad de que las tiras colorimétricas o sea, detecten el nitrito, ¿verdad?
y pues entonces no se va a generar el resultado positivo a pesar de que pues sí tenga algún caso, digamos, de Escherichia coli. Después está el método de esterasa leucocítica y pues ese es un método que detecta la esterasa leucocítica en leucocitos polimorfonucleares del hospedador en la orina, ¿verdad? O sea, implica que ya hay una respuesta inmune a la infección y pues que por eso va a existir estas dos, ¿verdad? La esterasa leucocítica. Pero igual si no fuera suficiente, siempre existen los estudios microscópicos de orina, ¿verdad? Estos identifican piuria en casos de cistitis y hematuria en hasta el 30% de los pacientes. Entonces, eso es un aparato que va a aspirar una fracción de orina y va a clasificar las partículas de la misma base con base a, perdón, de la misma con base a su tamaño, a su forma, a su contraste, a su dispersión luminosa, al volumen y otras propiedades. Y por último, tenemos la norma de referencia del diagnóstico de ITU, ¿verdad? O sea, esta sí indica que totalmente hay una ITU, ¿verdad? En caso de que no se pudiera diagnosticar de las otras formas y que es un cultivo de orina. Este cultivo de orina, pues lo malo, pensaría, es que no se cuenta con el resultado hasta 24 horas después de recibir la muestra. Y también se necesita un nivel mínimo que denota la infección. Por ejemplo, en mujeres con cistitis aguda debe ser mayor a 10 a la 2 bacterias mililitro y con eso tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 85% respecto a ITU. Y en los varones es de 10 a la 3 bacterias por mililitro. Eh, Algo que siempre se debe tomar en cuenta si se desea pues pedir a un paciente algún cultivo de orina es que las muestras de orina normalmente van a estar contaminadas con flora microbiana normal, ¿verdad? De la zona distal de la uretra, vagina o piel, que proliferan, ¿verdad? Si se permite que la orina reunida permanezca a temperatura ambiente, entonces pues pueden dar algún resultado erróneo en el cultivo de orina. Solo comentario con esto de las pruebas de laboratorio. Definitivamente usted tiene razón en el sentido de que la anamnesis y el examen físico es la base del diagnóstico, no solo para ITU, sino para cualquier situación clínica. El examen de cultivo de orina, el problema principal, bueno, son dos realmente. Uno de los problemas principales es que debe de tomarse la muestra con una técnica correcta para reducir la posibilidad de tener falsos positivos o falsos negativos. Entonces, esa es una de las situaciones importantes a tomar en cuenta. Y la otra es que generalmente, esto es muy frecuente. El problema es que las pacientes empiezan a tomar antibiótico autorrecetados o porque el de la farmacia se los dijo, o la vecina de la par o las señoras que se encontraron en el mercado, empiezan a tomar antibiótico y después como no mejoran, entonces van y se hacen las pruebas. Entonces, los tratamientos antibióticos previos a la realización de la toma del cultivo afectan de forma importante la positividad o la sensibilidad de esta prueba y nos limitan mucho en su uso clínico. Ese es uno de los problemas principales que tenemos, la automedicación, el abuso o el mal uso de antibióticos en la población en general. Pero si todo se hace de forma correcta y se siguen las vías adecuadas, la técnica de toma del cultivo es correcta y no existen estos contratiempos, el cultivo de orina nos proporciona una información muy valiosa porque no solo nos permite aislar el microorganismo que está implicado en la infección, sino que a su vez hacer perfiles de sensibilidad, sobre todo en los pacientes de riesgo. Recuérdense los factores de riesgo para recurrencias o para itus complicadas que más o menos son los mismos. Entonces tienen que tener eso en cuenta para el manejo posterior. Sigamos, doctora, gracias. Bien, entonces el libro menciona más específicamente el diagnóstico estas tres, para estos tres síndromes, ¿verdad? Que se encuentran aquí, que es la cistitis sin complicaciones en mujeres. En primer lugar, puede basarse solo en la anamnesis. Como decía, pues una anamnesis bien detallada, pues simplifica las cosas y no hay que pedir ningún otro examen de laboratorio. Si es que se sabe con certeza, ¿verdad? Que es una ITU, pero
Si los síntomas son inespecíficos, igual como decía, pues se puede comprobar con una prueba con tira colorimétrica de orina, ¿verdad? Que la posibilidad de nitritos o esterasas de leucocitos va a aumentar la posibilidad de una ICO del 50 hasta el 80%. Pero si es que resultara negativa y aún así se quiere seguir viendo si realmente es una ITU, ¿verdad? Entonces se puede utilizar un cultivo de orina con vigilancia clínica minuciosa y exploración pélvica. En la cistitis en varones, en primer lugar, se puede utilizar el cultivo de orina, ¿verdad? Para corroborar la presencia de bacteriuria, para diferenciar la prostatitis bacteriana aguda y crónica del dolor pélvico crónico que no se acompaña de bacteriuria y que por ello al tratarlo no va a mejorar con antibióticos, ¿verdad? Porque no implicaría pues bacterias, ¿verdad? Entonces no mejora con antibióticos. También, ¿verdad? Sabemos que un aumento de la concentración sérica de antígeno prostático y que se muestra agrandamiento de la próstata y de las vesículas seminales en una ecografía, va a significar que hay signos de afectación de la próstata, ¿verdad? En una UTI febril. Y por último, un TAC o ecografía en varones con, con una primera ITU febril, pues también va a facilitar el diagnóstico. Y si el diagnóstico no está claro, si la infección es recurrente, se debe derivar al paciente a consulta urológica y realizar valoración adicional con cultivos de posibles localizaciones mediante la prueba de Mears-Steinman de 2 a 4 vasos, obteniendo pues una orina después del masaje prostático. Y por último, la bacteriuria sintomática que tiene dos criterios. El microbiano, que implica más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias de bacterias por mililitro de orina. Y el criterio clínico es simplemente pues que no hayan síntomas o signos, ¿verdad?, relacionados con la ITU. Ahí, como mencionaba, hay una técnica de localización de MERS y STEMI. Pues en esta, más que todo es un masaje prostático, ¿verdad? Que aquí coloqué todos los pasos, ¿verdad? Que aproximadamente van a ser 30 minutos antes de tomar la muestra. El paciente debe beber 400 mililitros de líquido, o sea, 2 vasos, ¿verdad? Y la prueba empieza cuando el paciente desea orinar y después lo que se va haciendo es dejando bueno, sí que en envases, ¿verdad? Rotulados se van colocando pequeñas muestras del líquido, o sea, de la orina, de 10 a 15 mililitros, otras de 100 a 200 mililitros, y la idea es recolectar la mayor cantidad de muestras, ¿verdad? Pero separándolo por fracciones, o sea, una inicial y después una media de la orina. Y después se realiza un masaje prostático para recoger en otro frasco la secreción de la glándula. Y pues esto más el cultivo, o sea, ya cultivando todo esto, va a ser como un diagnóstico definitorio de que va a haber una infección prostática bacteriana, ¿verdad? El cultivo ya utilizando esta técnica del masaje prostático que implica que es el Mercy-Steinman. Ahora bien, para el tratamiento, el libro lo va a clasificar, como tengo aquí en esta tablita, en cistitis no complicada en mujeres, pielonefritis, ITU en embarazadas, ITU en varones, ITU complicadas, bacteriuria sintomática, ITU relacionada con sonda y candidiuria. Como decía, los medicamentos de primera elección que menciona el libro sí va a ser la nitrofurantoína y el trimethoprim sulfamethoxazol. Pero como habíamos dicho al inicio, la nitrofurantoína fue el primer fármaco efectivo para tratar las ITUs que se desarrolló en la década de 1950. También la nitrofurantoína no se recomienda para la cistitis aguda, la proteus, algunas pseudomonas, Serratia, Enterobacter y levaduras que presentan resistencia. La segunda opción, ¿verdad? Si es que no sirve la de primera elección, serían beta-lactámicos y otras opciones están las fluoroquinolonas, ¿verdad? Como la ciprofloxacina y la levofloxacina.
Para la pielonefritis está la pielonefritis aguda no complicada, ¿verdad? Que en este caso la primera elección de esta entidad van a ser las fluoroquinolonas. Ciprofloxacina oral, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. Y también pues existe el trimethoprim sulfamethoxazol de doble potencia 2 veces al día durante 14 días si la gente es susceptible. Si se desconoce la susceptibilidad, se recomienda usar 1 gramo IV de ceftriaxona como fármaco inicial. Em, También se puede utilizar vía parenteral, ¿verdad? Donde se utilizan fluoroquinolonas, cefalosporina de amplio espectro, con un aminoglucósido y un carbapenémico. Y si es que se tiene datos de antecedente de resistencia, se puede utilizar betalactámicos más inhibidor de la betalactamasa, o sea, ampicilina más sulfatam. En la ITU en embarazadas, ¿verdad? Pues aquí esto sí se debe tener en cuenta que puede ciertos tratamientos causar alguna afectación al bebé. Entonces, siempre es recomendable, ¿verdad? Los más indicados van a ser la ampicilina y la cefalosporina. Y ahora si la embarazada presenta pielonefritis, entonces la norma asistencial es la administración de betalactámicos parenterales con aminoglucósidos o sin ellos. Se puede utilizar otra vez la nitrofurantoína, la ampicilina y la cefalosporina. Y no se deben utilizar las sulfonamidas en el primer trimestre debido a que tiene efectos teratógenos, ¿verdad? Y tampoco cerca del término del embarazo porque intervienen en la génesis del kerniferus ósea, provocando encefalopatía bilirrubínica en el bebé. Tampoco se debe utilizar fluoroquinolonas porque tienen algún efecto en el cartílago fetal. Entonces, estos son los medicamentos que no se deben utilizar en las embarazadas, ¿verdad? Las sulfonamidas y las fluoroquinolonas. Ahora, la ITU en varones, pues como en la mayoría de varones la próstata está afectada, el objetivo siempre va a ser erradicar la infección de dicha glándula, ¿verdad? Y de la vejiga urinaria. Entonces, en la ITU sin complicaciones se recomienda de 7 a 14 días con fluoroquinolona o trimethoprim sulfamethoxazol. Y en la prostatitis crónica, o sea, la prostatitis bacteriana crónica, pues se recomienda un ciclo de 4 a 6 semanas a base de antibióticos y las recurrencias van a obligar a que se prolongue los ciclos, ¿verdad? Sean de 12 semanas. En la ITU complicada debe orientarse según los resultados de los cultivos de orina. Entonces, en una pielonefritis xantogranulomatosa se trata con nefrostomía, mientras que en una pielonefritis enfisematosa el tratamiento inicial va a ser el drenaje percutáneo y después ya una nefrectomía. También en la necrosis papilar con obstrucción se puede haber una intervención, ¿verdad?, que corrija la obstrucción y conserve la función renal. La bacteriuria sintomática, como habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Realmente puede que no sea necesario tratarla, pero siempre se debe orientar según los resultados del cultivo de orina, sobre todo en mujeres embarazadas y en pacientes neutropénicos. En la ITU relacionada con sonda, el tratamiento va a ser, en primer lugar, ¿verdad?, cambiar la sonda y, y los ciclos de antibióticos, ¿verdad?, de 7 a 14 días. La prevención, pues solo colocar sondas cuando sea necesario y retirarlas cuando ya no sea necesario. El doctor Velázquez me explicaba uno de estos días que los pacientes en el hospital deberían de tener la sonda, si es permanente, solo de 8 a 10 días, pero normalmente allá por falta de tiempo y todo eso, pues van a ser hasta 15 días, pero siempre es necesario cambiarla, ¿verdad? Por riesgo a ITU. Y en la candiduria, ¿verdad? Que es una complicación de sondeo a largo plazo, el tratamiento van a ser en personas sintomáticas con cistitis o pielonefritis o con alto riesgo de diseminación. Entonces, como primera elección de tratamiento va a ser el fluconazol, 200 a 400 miligramos cada 24 horas por 7 a 14 días, perdón, sí, con lo que ahora sí es 10. Y otras va a ser la flucitocina oral, la anfotericina beta parenteral, la anfotericina beta, perdón.
Bien, y ya para ir terminando, solo vamos a hablar un poco de la profilaxis y del pronóstico. El libro mencionaba, ¿verdad?, que la profilaxis para la ITU recurrente en mujeres se va a basar en 3 estrategias, que es el tratamiento continuo, el tratamiento después del coito y el tratamiento iniciado por la paciente. Tanto el tratamiento continuo como el tratamiento después del coito van a ser dosis pequeñas de trimethoprim, sulfamethoxazol, fluoroquinolona o nitrofurantoína durante 6 meses. Y para el tratamiento iniciado por la paciente, se refiere a que se va a dotar a la paciente de materiales para el cultivo de orina, el cual se lleva al consultorio, y también a la automedicación con un ciclo de antibióticos para usar entre los primeros síntomas de la infección. Esto, como decía, únicamente para las ITUs que pues ya sabemos que son recurrentes y en mujeres, ¿verdad? Bueno, para el pronóstico, siempre se debe considerar que la cistitis puede provocar pielonefritis, ¿verdad? Como hablábamos en los factores de riesgo. Para la bacteriuria asintomática, sabemos que es más frecuente en ancianos y en sujetos con sonda, que si no hay anomalías anatómicas como reflujo e infecciones recurrentes en niños y adultos, pues no va a ocurrir pielonefritis ni insuficiencia renal. También se sabe que el abuso de analgésicos, la presencia de obstrucción, el reflujo y exposición a las toxinas puede provocar una nefritis intersticial crónica. Y para los sujetos con lesión medular, el empleo de sonda va a constituir un factor frecuente de riesgo de cáncer de vejiga. Y pues eso sería todo.